Tengan ustedes un cordial saludo. Ese es el desarrollo del momento 6 de la asignatura Instrumentación Médica. Para el problema es que se debe realizar un equipo completo de instrumentación médica para medir la saturación de oxígeno en la sangre. El equipo debe tener todos los componentes necesarios para el buen funcionamiento. Debe tener elementos de entrada como los sensores, acondicionamiento de señal, esto es amplificador y conversión análogo-digital, salida por display digital o análogo. Para desarrollar esta actividad, los integrantes del grupo somos Olga Sofía Manrique, Ober Andrés Quintero, Jover Vargas y quien les habla, Gloria Constanza Garzón. El grupo de nosotros es el número 9, el tutor es Saulo Gómez Hernández, de la asignatura Instrumentación Médica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Empezamos mirando un poco sobre qué es la oximetría. Miramos que se le conoce como la medición de oxígeno contenido en la sangre, específicamente en la hemoglobina. Como vemos acá, la hemoglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre. Ella llega a las partes y a partir de allí lo suelta. Se denomina saturación de oxígeno a la relación porcentual entre la concentración de hemoglobina que transporta oxígeno. Entonces tenemos, esta es la hemoglobina oxigenada conocida como HbO2 y la otra es la hemoglobina desoxigenada o reducida. Tenemos, ¿qué es un pulsiómetro? Un pulsiómetro es el encargado de medir en forma no invasiva la saturación de oxígeno o lo que es equivalente del oxígeno asimilado por el paciente. Entonces este dispositivo es conocido también como un saturómetro, es de uso frecuente en pacientes bajo oxigenoterapia o que se encuentren conectados a algún respirador. Ahora vamos a ver el principio de funcionamiento de la pulsioximetría. Entonces, se puede decir que un oxímetro de pulso indica la saturación de oxígeno arterial y el pulso del paciente. Entonces mide la absorción de la luz a dos longitudes de onda determinadas. La sonda de medición aplicada al paciente emite pulsos de luz que pasan a través del tejido. Estos pulsos son capturados mediante fotodetector ubicado al extremo inferior. El fotodetector convierte la señal lumínica recibida en una señal eléctrica, cuyo nivel es proporcional a la intensidad de la luz sensada. La señal del fotodetector ingresa al equipo para ser amplificada y procesada. El circuito electrónico convierte la señal eléctrica pulsante recibida desde la sonda de medición a valores de pulso y saturación de oxígeno. Mediante un sistema pulsátil, como vemos acá, el oxímetro de pulso extiende alternativamente los diodos rojos. Entonces, para eso utilizamos un diodo rojo y un infrarrojo. El rojo tiene una intensidad de 660 nanómetros y el infrarrojo de 920 nanómetros. La luz irradiada se hace pasar a través del árbol arterial, como se ve acá en las arterias, y la saturación de oxígeno se determina por la medición de la proporción de luz roja e infrarroja transmitida hasta el fotodetector. Ahora vamos a ver el circuito implementado. ¿Cuáles son las partes de este circuito? Tenemos una primer parte que es donde están los emisores ópticos. Para el diseño simulado vamos a utilizar solamente un emisor. En este circuito se deben implementar dos. Entonces se usan dos diodos emisores de luz, uno rojo y otro infrarrojo, con características eléctricas concretas. Deben garantizar desde el momento de la adquisición la fiabilidad del procedimiento utilizando para la medición de la saturación de oxígeno en la sangre. A eso se les ha dado una gran relevancia dentro del diseño a tener un espectro angosto y centrado en las longitudes de onda requeridas. Entonces debe tener un consumo de potencia bajo y un tamaño y un ángulo de emisión apropiados. Entonces, como decíamos antes, el rojo debe tener una longitud de onda pico de 660 nanómetros y el infrarrojo de 940 nanómetros. Ahora tenemos el receptor óptico. Para un diseño convencional debe ser un fotodiodo muy sensible. En nuestro caso vamos a utilizar un fototransistor.
que va a cumplir la misma función. Entonces, para esta sesión se hace estrictamente indispensable la utilización de un fotodiodo, pues como lo dije, vamos a utilizar es un fototransistor, para una amplia gama de longitud de onda que le permite ser capaz de adquirir las señales tanto de luz roja como la infrarroja. Entonces, ahora seguimos con la parte del amplificador. Aquí vamos a utilizar un amplificador operacional LM358 dual para proporcionar 2 etapas de paso de banda sintonizada. Entonces tenemos la primera etapa y la segunda etapa de amplificación. Estos van a tener 2 ganancias idénticas de 100. El amplificador operacional funciona con 6 voltios y el circuito se extiende de la batería a 6 voltios y la salida de 0 se compensa con alrededor de 1 voltio por referencia. Toda una línea común interna de voltaje fijado por un par de diodos de silicio polarizado. Acá tenemos el diodo de silicio polarizado y tenemos que debe tener una interfaz de entrada de 0,5 voltios y el potenciómetro permite que la ganancia general para ajustarse al fin de evitar el recorte en las señales de gran tamaño. Los componentes que no son críticos, pero los que son importantes también, tenemos los 2 condensadores de 2.2 milifaradios que deben ser capaces de soportar una polarización inversa, por lo que no deben ser polarizados. Entonces, estos son como unos puntos de acople entre en la etapa de emisión y recepción y la etapa del amplificador. Ahora tenemos una tercera etapa que es la del microcontrolador PIC16F877. Este es el encargado de recepcionar la señal generada por la etapa de amplificación, el cual mediante el puerto RA0, que es donde se realiza la conversión análoga digital, aquí procesa internamente mediante un algoritmo proporcionado originado por un programa, un software que se llama MicroC Pro para hacer programación de PIC. Acá evalúa internamente y envía los resultados de la saturación del oxígeno al display. Entonces ahora seguimos con la etapa del display. Para esto vamos a utilizar un display LM044L de 20x4. La pantalla utilizada para el presente trabajo nos servirá para mostrar los datos de pulsaciones por minuto, la saturación obtenida, y esta pantalla estará controlada por el microcontrolador. Aquí también vamos a utilizar un osciloscopio para visualizar la forma de onda obtenida. Entonces ahora vamos a mirar un poco de la programación. Entonces tenemos, se definen los pines del LCD, se definen los tris del LCD, se asignan las variables, se inicia el programa, se configura el módulo ADC con el puerto acá con se inicia el LCD, se borra el cursor del LCD y se añaden en el LCD los textos que queramos que aparezcan. Entonces el pulsioxímetro, el autor, pulso para que aparezca el pulso, el SPO2 para que aparezca la cantidad de saturación. Entonces empezamos el bucle infinito y decimos qué valor va a ser llamada a la lectura que va a tener el puerto de conversión análogo digital. Decimos que si este valor es igual a 10, mientras los pulsos sean menores de 60, entonces el pulso va a ser contado y va a ser mostrado mediante la variable pulso en forma de cadena. Va a ser mostrado en la fila 10, columna 8. La saturación va a ser lo que dé el contador por 100 sobre 60. También va a ser mostrado en la fila 4, columna 6.
y va a esperar un segundo, cada segundo va a mostrar. Cuando ya llegue a 60, entonces me va a arrojar que si son, o sea, dependiendo de las pulsaciones que dan, entonces me da el número de pulsaciones por minuto y me arrojará que es normal. Ahora, entonces pasamos a comprobar a ver si está bien el archivo. Entonces nos dice que está bien, que no hay errores. Entonces vamos a proceder a abrir el archivo de Proteus. Vamos a cargar el programa a partir de la librería de .exe. Le damos a abrir y OK. Empezamos la simulación. Entonces podemos ver que empiezan a generarse los pulsos y me va mostrando que cada vez que vaya marcando un pulso, la saturación aumenta con relación a la fórmula. 9 pulsos, 15%, 10, 16%. Cuando a medida que él va marcando los pulsos, aparece el valor en el display. Él va a hacer ese conteo en un minuto y los valores que marquen en ese minuto, él determinará qué porcentaje de saturación de oxígeno hay en la sangre. En este momento van 27 pulsos, 30 pulsos a un 50% y sigue haciendo el conteo. Al momento cuando él llegue a los 60 pulsos, deberá marcar en la saturación un 100%. Los rangos normales para un adulto están entre el 96 y 100%. Los latidos normales para un adulto están entre 60 y 80 latidos por minuto para hacer un rango normal. En este momento ya se va acercando al 60. Y cuando llega al 60 me dice que 60 minutos entonces son normales. Entonces esto ha sido nuestra presentación del trabajo de evaluación final. Muchas gracias por la atención prestada.